Capítulo 5 de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Comentamos sobre Hebreos 5. Este capítulo se ocupa tanto de la elección divina de Cristo como de su humanidad. El escritor cita dos versículos del Antiguo Testamento para aprobar la elección divina de Cristo. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 2, versículo 7 y el 110, versículo 4. En la época en que se escribió este libro, los romanos escogían al sumo sacerdote en Jerusalén. En el Antiguo Testamento, sin embargo, Dios eligió a Aarón y solo sus descendientes pudieron ser sumos sacerdotes. Cristo, como Aarón, fue elegido y llamado por Dios. Melquisedec fue un sacerdote de Salem, ahora llamada Jerusalén. Se le menciona en Génesis capítulo 16. La posición de Melquisedec se explica en Hebreos capítulo 7, versículo, y en Hebreos 5. Jesús estaba en gran agonía cuando se preparaba para enfrentar la muerte. Lucas capítulo 22, del 41 al 44. Aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, él estaba preparado para sufrir la humillación, la separación de su Padre y la muerte, a fin de hacer la voluntad de Dios. Habrá momentos en que afrontaremos dificultades, no por querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. Permita que la obediencia a Jesucristo lo sustente y lo anime en los momentos de prueba. Usted podrá enfrentarse a cualquier cosa cuando está consciente de que Jesucristo lo acompaña. Considerando entonces el versículo 7 de este capítulo 5 de Hebreos, ¿ha sentido alguna vez que Dios no escucha sus oraciones? Asegúrese de orar con un espíritu dócil, deseando hacer lo que Dios quiere. Dios responde a sus hijos obedientes. En cuanto al versículo 8 de este capítulo 5,
La vida de Jesús no fue un guión que él siguió pasivamente. Fue una vida que escogió libremente. Fue un proceso continuo de hacer suya la voluntad del Padre. Jesucristo optó por obedecer, a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. Por haber obedecido a la perfección, aún en medio de la prueba, Él nos puede ayudar a obedecer por muy difícil que parezca. Y comentamos sobre el versículo 9. Cristo fue siempre moralmente perfecto. Mediante la obediencia nos mostró su perfección a nosotros, no a Dios ni a sí mismo. En la Biblia, por lo general, perfección significa consumación o madurez. Al mantener nuestra experiencia de sufrimiento, Cristo tuvo la misma experiencia humana que nosotros. Él ahora está en condiciones de ofrecer salvación eterna a quienes le obedecen. Véase Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, para la actitud de Cristo cuando tomó forma humana. Y lo viendo entonces este capítulo 5 de Hebreos, versículos 2 y 13, estos cristianos judíos eran inmaduros. Algunos de ellos debían haber enseñado a otros, pero todavía no habían aplicado lo fundamental a su vida. Se resistían a dejar sus antiguas tradiciones, sus doctrinas establecidas y las discusiones de aspectos fundamentales. No serían capaces de comprender la razón por la que el Escritor enseñaba acerca de la función de Cristo como sumo sacerdote, a menos que dejaran su posición cómoda, abandonaran algunas de sus costumbres judías y dejaran de hacer mezclas con su cultura. La consagración a Cristo motiva a las personas a dejar las tradiciones. Habiendo dicho esto, consideramos entonces el versículo 12 y 14 de Hebreos 5. A fin de crecer hasta ser cristianos adultos, debemos aprender lo que es el discernimiento. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir lo bueno de lo malo. ¿Es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? ¿Puede distinguir entre el correcto uso de las Escrituras y el errado uso? Bueno, hermanos, vamos entonces a los versículos 14, al versículo 14 de este capítulo 5, donde se ve que nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios, que es lo que ellos llaman ahí el alimento sólido, está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión. Las opciones de la madurez que debemos considerar entonces, vemos que una manera de evaluar la madurez espiritual se obtiene al observar las decisiones que tomamos. El escritor de Hebreos nota muchas de las formas en que estas decisiones cambian con el crecimiento personal. Enseñar a los demás en lugar de ser sobreenseñado. Desarrollo profundo del entendimiento en lugar de luchar con lo fundamental. Autoevaluación en lugar de autocrítica. Búsqueda de unidad en lugar de fomentar desunión. Anhelo de retos espirituales en lugar de deseos de entretenimiento. Estudio cuidadoso y observación en lugar de opiniones y esfuerzos mediocres. Fe activa en lugar de apatía y duda cautelosa. Confianza en lugar de temor. Experiencias y sentimientos
evaluados a la luz de la palabra de Dios, en lugar de experiencias evaluadas según los sentimientos.